a grabar ahora para que vayan anotando sus dos nombres, dos apellidos, por favor, ahí en el chat para efectos de pasar lista. Bueno, hoy día vamos a hablar de fuerzas, ¿ya? Vamos a comenzar con fuerzas. ¿Por qué razón? Principalmente porque, bueno, ese tema nos había quedado pendiente, debimos haberlo comenzado el martes, así que ahora lo vamos a trabajar. Y además ustedes están confeccionando un informe de laboratorio donde requieren estos conocimientos, ¿ya? No sé si ya lo hicieron algunas personas, otras están realizándolo y otras lo tienen que finalizar hasta mañana, ¿ok? O hasta la próxima semana, no sé, pero el tema es que es súper importante que estos temas ya los revisemos. Así que vamos a trabajar hoy día al tiro, al tiro, al tiro. Voy a ir a mi sector acá. Bueno, yo les mandé información respecto del certamen. Ya tienen también unos documentos de instructivos relacionados justamente con el certamen. Uno de este viernes es hasta el tema, la materia, los hasta cinemática en 2 dimensiones, ¿ya? Vectores, ¿cierto? Cinemática en 1 dimensión, cinemática en 2 dimensiones, parabólico, circular, ¿ya? Si nos queda un poquitito de tiempo, podemos revisar dudas que tengan al final de la clase en torno a ese tema, ¿ya? Así que para que trabajemos rápido esto, un segundo, aquí está, ¿ya? Así que eso. Recuerden, ¿cierto? En movimientos curvilíneos ya tienen que trabajar con las herramientas que hemos trabajado nosotros para analizar movimientos en 1 dimensión, ¿cierto? Con los gráficos de rapidez versus tiempo, aceleración versus tiempo. En el caso del movimiento en 2 dimensiones circular, lo mismo, ya, pero cantidades angulares, rapidez angular versus tiempo, aceleración angular versus tiempo. Y también acordarse de las relaciones entre cantidades lineales y cantidades angulares, ¿ya? Y en el caso del movimiento parabólico, analícenlo con los triángulos de desplazamientos, de velocidades, ¿ya? Entonces, esas cosas como ideas generales. Y bueno, vamos a comenzar ya con el tema que nos convoca, porque yo sé que a ustedes les va a servir mucho para su elaboración del informe de laboratorio, ¿ya? Aquí estamos. Ok, entonces comencemos. Les voy a compartir aquí pantalla. A ver, ¿está todo bien? Sí, todo el mundo con sus... ya, perfecto. Y es que yo quiero ver... Ya, ¿y dónde? Acá. No. Compartir. Compartir. Share. Vamos a compartir acá. Ahí está. Compartiéndose esto. Está pensando. Está pensando. Pueden ver, ¿cierto? Ahí está. Ya, entonces, este era un tema súper importante que teníamos que nos había quedado pendiente. Herramientas de análisis en modelos de dinámica. ¿Ok? ¿Cómo vamos a analizar movimientos, la dinámica de un objeto que se mueve? Por ejemplo, la típica cajita que va bajando por un plano inclinado. Ya que es algo que de hecho tienen que trabajar en el laboratorio. Bueno, hay cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? De introducción a la física, ya que es analizar dinámicamente los movimientos, ¿ya? Por ejemplo, esto de física 100 lo conocemos, ¿ya? Analizar los movimientos de objetos que se están moviendo, que o están en reposo, ¿ya? O la otra opción era que se mueven con velocidad constante. ¿Ya? Eso ustedes lo conocen. Vamos a utilizar los mismos pasos para modelar este tipo de movimientos, ¿ya? Para modelar dinámicamente los movimientos. ¿Ok? Ubicar el objeto principal, realizar el diagrama de interacciones, ¿cierto? Luego de eso, construir el diagrama de interacciones para este caso, ¿ya? Aquí son, fíjense, 2 bloques que se mueven
rapidez 3 metros por segundo, siempre en la misma dirección, ¿ya? Entonces, este es un movimiento a velocidad constante, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a analizarlo con las herramientas que conocemos de introducción a la física. Ya, construir el diagrama de interacciones para el bloque A, pero en realidad aquí lo construimos para todo, bloque A y bloque B, ¿ya? No sé por qué piden ahí para... ya. No sé por qué piden para bloque A si al final igual lo confeccionamos para todo. Ya, bloque A y bloque B. ¿Se fijan? Ahí está el bloquecito. Pucha, aquí me faltó colocarle. Acuérdense que era algo así, las cajitas. Ya, estaban acá. El bloque A estaba abajo, el bloque B estaba arribita y el bloque A estaba siendo tirado por una cuerda. ¿Ya? Y se movía todo este sistema a velocidad constante hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el diagrama de interacciones que ustedes ya saben resolver para bloque A, bloque B, contacto entre ambos, el bloque A está en contacto con la cuerda, perdón, y con la tierra. Ya también hay aquí esta interacción, no es necesario colocarla entre la cuerda y la tierra, no es necesario incluirla, ¿ya? Si ustedes quieren la incluyen, si no, no. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Ya? Lo importante son las interacciones de los objetos principales, ya que aquí van a estar representados por el bloque A y el bloque B, van a ser nuestros objetos principales, ¿ya? Y sus interacciones con los otros elementos, como la cuerda y la tierra y el piso, ¿ya? El bloque A tiene 4 interacciones, mientras que el bloque B tiene 2 interacciones. Una distancia gravitacional con la Tierra, otra con el bloque A, de contacto. Cambio, el bloque A tiene una interacción de contacto con el piso, una interacción de contacto con el bloque B, una interacción de contacto con la cuerda y una interacción a distancia de tipo gravitacional con la Tierra. ¿Ya? Esto ya lo sabemos hacer, así que el repaso que estoy haciendo es bien rápido. Después, ¿cómo vamos a simbolizar nuestras fuerzas? Ya que esto también sabemos hacerlo desde Introducción a la Física. Ya tenemos que recordar que las fuerzas son vectores, ¿ya? Así que tienen varias características, como la flechita o gorrito también que se le llama, ya que representa que es una fuerza, ¿ok? Que tiene dirección, que tiene magnitud, que tiene unidades de medida también. ¿Qué más? Por ejemplo, también tenemos otras interacciones que ustedes van a conocer en el siguiente curso, ¿ya? La interacción magnética es una interacción a distancia. ¿Ya? La interacción eléctrica también es a distancia, la interacción gravitacional, ¿ya? También es a distancia. Entonces, tenemos aquí interacciones a distancia, la fuerza eléctrica, ¿ya? La fuerza magnética, ¿ya? A veces le llaman B, eso es B también, y la fuerza gravitacional. ¿Ok? Todas esas fuerzas son fuerzas a distancia, están asociadas a interacciones a distancia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que incluir en nuestro vectorcito? Ya, fuerza. ¿Quién ejerce la fuerza? ¿Quién siente esa fuerza o sobre quién se está ejerciendo la fuerza? Y la naturaleza, ya magnética, eléctrica, gravitacional, de contacto. Esa es la otra posibilidad. Todas las demás fuerzas que no son a distancia son de tipo o naturaleza de contacto. Ya como por ejemplo las normales, el roce, que lo vamos a ver ahora, que ustedes lo tienen que trabajar en su informe de laboratorio. Típicamente son normales, roce, fuerzas de contacto, ¿ya? Fuerzas con las cuerdas también son de contacto, ya lo voy a colocar acá. Interacciones de contacto, interacción de
contacto, que se requiere, como su nombre lo dice, contacto para que pueda existir esta interacción. Las normales, el roce, interacción con las cuerdas, tensiones se llaman esas, tensiones, ¿ya? Todas esas interacciones son de contacto. Se requiere contacto entre los cuerpos para que pueda existir esta interacción. ¿Ya? En cambio, las a distancias, como su nombre también lo dice, no se requiere un contacto entre los objetos. ¿Ya? De hecho, la interacción a distancia de tipo gravitacional, de naturaleza gravitacional que hay entre la Tierra y la Luna, existe sin necesidad de que la Tierra y la Luna entren en contacto, que bueno, ¿ya? Lo mismo con todos los planetas, el sistema solar y en general en el universo las interacciones son gravitacionales, ¿ya? Son a distancia de tipo gravitacional, ¿ok? La interacción del campo magnético, ya con las partículas cargadas que provienen del Sol, por ejemplo, y del espacio también. Ya el campo gravitacional genera fuerza, perdón, el campo magnético genera ahí una fuerza magnética que hace que las partículas adquieran cierto tipo de trayectorias bien interesantes, ya que más las fuerzas eléctricas, ¿ok? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí quienes tengan tablet y lapicitos, hay unos lapicitos que tienen aquí una tapita, como el que les voy a mostrar acá, ya que aquí se genera una interacción, ya, magnética, ¿ok? Sí. Ven, hay un imancito acá adentro, en esta parte, que atrae la tapita esta metálica, ¿ya? Y se siente, o sea, si ustedes tienen los imanes, los famosos imanes del refrigerador, y acercan dos imanes, van a sentir que los imanes a cierta distancia ya van a empezar se van a sentir, no sé, o que se atraen muy fuertemente o que se repelen, ¿ya? Magnéticamente, ¿ok? Así, ¿qué otra cosa más? Interacción eléctrica, ya entre objetos cargados, también interacción electrostática. ¿Ok? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, frotamos un globito con el pelo, por ejemplo, ¿ya? ¿Han visto esos videos chistosos de los gatos que les pegan globitos? Ya, bueno, ahí también hay una interacción electrostática que incluso podemos alejar el globito del pelito del gato y el pelito del gato se va a orientar hacia el globito porque hay también una interacción electrostática. Ya, pueden intentarlo ahí después con un globito y buscan a su gatito y hacen ahí estas pruebas, ya, sin molestar al gatito, obviamente. Ya, por favor, o gatita. ¿Ya? Sino que froten el globito y acérquenlo sin tocar el pelito del gato, acérquenlo nomás y van a ver cómo el pelito del gato se orienta hacia el globito, ¿ya? Por interacción a distancia de tipo electrostática, ¿ok? Ya, entonces, bueno, aquí fíjense, tenemos en el caso ejemplo que era la cajita, esta era una cajita en reposo, cajita en reposo, es decir, velocidad igual a vector nulo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que esta cajita, si hacemos el diagrama de interacciones, ahí está, cajita con la cuerda contacto, ¿ok? Con la tierra gravitacional, esta, nuevamente les digo, no es necesario incluirla, ¿ya? Si ustedes quieren, la incluyen, la de la cuerda con la tierra, no es necesario incluirla, ¿ya? La caja tiene tres interacciones aquí con la cuerda de contacto, con el piso de contacto y con la tierra gravitacional, ¿ya? Luego hacen el inventario de fuerza, fíjense, colocan ahí fuerza de tipo contacto del piso sobre la caja, fuerza de tipo contacto de la cuerda sobre la caja, llamadas tensiones también, llamada tensión, fuerza gravitacional, de tipo gravitacional, de naturaleza, perdón, gravitacional de la Tierra sobre la caja, ya que se conoce también típicamente como peso. Ya, aquí está escrito en inglés, pero ustedes lo pueden pasar al español.
peso, ¿ya? Entonces ahí está su inventario de fuerza, ¿ok? Y después, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está con su inventario de fuerza. Después nos piden, ya, como ejemplo, hagan lo mismo, pero en el ejercicio de los dos bloquecitos. Ya tenemos nuestro diagrama de interacciones, ¿cierto? Que ya lo habíamos construido, y ahí está el inventario de fuerzas para el bloque A y para el bloque B abajo. Ya para el caso del bloque A, que tenemos fuerza del piso sobre A de contacto, fuerza que ejerce la cuerda sobre A de contacto, fuerza que ejerce el bloque B sobre A, contacto, unas normales ahí, ¿ya? Y ojo, súper importante, que esto también lo saben de introducción, pero está súper bueno que lo recordemos, que la interacción que hay entre B y A es una interacción de un par acción-reacción que está en el mismo sistema, ¿ya? Porque aquí todas estas fuerzas tienen su par acción-reacción, ¿ya? Recordemos eso. Todas las fuerzas son par acción-reacción. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los pares acción-reacción que nos interesan? Los que aparecen en el mismo sistema, ¿ya? Por ejemplo, acá en el sistema son los dos bloquecitos, ¿ya? Y estos dos bloquecitos podemos ver que entre ellos hay un par acción-reacción. ¿Cómo los identificamos? Porque en el caso del bloque A tenemos el contacto a través de una normal, ¿ya? Esta es una normal, que ejerce el bloque B sobre A, y al mismo tiempo, cuando hacemos el inventario de fuerzas del bloque B, nos damos cuenta que está la misma fuerza, ¿ya? Que es esta, ¿ok? La normal del bloque A sobre B, ¿ya? Está la misma fuerza en dirección opuesta, igual tamaño y magnitud, ¿ya? Entonces aquí, en el mismo sistema que estamos analizando, tenemos ese par acción-reacción, ¿ya? Los otros pares acción-reacción, como es la fuerza del piso sobre A, que el par acción-reacción ahí es la fuerza de A sobre el piso, ese no nos interesa, ya no es parte de nuestros, no es un par acción-reacción entre nuestros objetos de interés, ¿ya? Esos nos interesan. Los voy a anotar aquí bien clarito. Par acción, reacción, ¿ya? Entre los objetos de interés. Objetos de interés. Esos son los pares acción-reacción que debemos identificar y que nos interesa analizar, ¿ya? E identificar los pares acción-reacción entre nuestros objetos de interés, ¿ya? El par acción-reacción entre el piso y A no nos interesa, el par acción-reacción entre la tierra y A tampoco, el par acción-reacción entre la cuerda y A tampoco nos interesa. Solo nos interesa identificar los pares acción-reacción entre los objetos de interés que estamos analizando, en este caso bloque A y bloque B, ya que se están ejerciendo unas normales, ¿ok? El bloque A le está ejerciendo aquí una normal, ya, al bloque B, ¿ok? Así, dirigido hacia arriba, el bloque B, ¿ya? Ahí está, la normal que ejerce A sobre B, de contacto. Mientras que el bloque B le está ejerciendo aquí al bloque A una normal del bloque B sobre A, ¿ya? Que son de igual tamaño y dirección opuesta. ¿Ven? Estos son nuestros pares acción-reacción, ahí los identifican. ¿Ya? Esos son los que nos interesa identificar cuando construimos nuestro inventario de fuerza, ¿ya? Para los objetos de interés. ¿Ok? Luego, diagramas de cuerpo libre, los DCL, los DCLLC, que lo conocemos de introducción a la física también, ¿ya? FIS100. ¿Ok? Aquí estamos haciendo un repasito rápido de física 100, de la parte dinámica, ¿ya? De la parte de fuerzas.
¿ok? Y consistencias con las leyes de Newton, ¿cierto? Leyes de Newton. Tenemos primera ley, ¿cierto? ¿De qué nos habla la primera ley? Nos habla sobre el principio de inercia, ¿ya? Que los objetos, si no existe ningún tipo de fuerza, si no existen fuerzas sobre los objetos, ya los objetos, ¿qué tipo de movimiento van a describir? ¿Ya? Esta es primera ley, principio de inercia. Ya, principio de inercia del movimiento de un objeto. ¿Ya? ¿Qué nos dice este principio de inercia? Si no hay fuerzas sobre un objeto, coma, ¿qué movimiento va a describir? Ya, esto se los voy a colocar, este objeto tendrá un movimiento, ya, un movimiento, y ahí, letra A, acelerado, a ver si se acuerdan, letra B, a velocidad constante o en reposo, ¿ya? O sea, se quedará quieto o si es que se está moviendo, se moverá con velocidad constante. Entonces, esta preguntita para ustedes, ¿ya? Ya por ahí ya me estuvieron respondiendo por interno, pero les quiero hacer la poll. Ya les voy a hacer aquí la poll. ¿Cuál va a ser el movimiento del objeto si es que no existiese ninguna, si es que no existieran las fuerzas en la vida? ¿Ya? ¿Cómo nos moveríamos si es que nos movemos? ¿O cómo estaríamos? ¿Qué pasaría si estuviésemos en reposo? ¿Ya? Ahí, vayan a responder. ¿La letra A o la letra B? ¿Ya? Esa es la primera ley. ¿Ok? Principio de inercia. Vamos, vamos, vamos. Ya, me faltan 7 personas que respondan. Vamos, vamos. ¿Qué va a pasar con el objeto? Quiero ver qué tan fresca tienen la materia de introducción. Tienen que estarla repasando ya para su informe. Tal vez algunas personas ya lo realizaron, pero si es que lo están haciendo, ya, me faltan 2 personas, pero dejémoslo hasta ahí, ¿ok? Ok, miren, ganó la letra B, sí, excelente ahí, les estoy mostrando. Igual hubo un 10% que considera que es la letra A, que se acelera el objeto, pero no, la gran mayoría, el 90% de quienes respondieron, tuvieron la respuesta correcta exactamente. ¿Ya? Si es que no hay fuerzas, ¿ya? Sobre este objeto, eso es lo que presenta este primer principio de Newton, ya del movimiento de los objetos. Si es que no hay fuerzas ejerciéndose sobre el objeto, este objeto se mantendría siempre en reposo si es que está en reposo, o se mantendría describiendo un movimiento rectilíneo uniforme que se le llama, ya a velocidad constante siempre. ¿Ok? Súper bien. Eso es nuestro primer principio. Después viene segundo principio. Voy a borrar acá para poder colocar los otros principios. ¿Ya? Ahí está. Después viene segunda ley. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley? Ya la segunda ley ya empieza la segunda ley lo que hace es introducir este concepto de fuerza, ya la fuerza sobre los objetos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que ahora, ¿qué pasa con el objeto si es que hay fuerza sobre el objeto?
Ya, si aplicamos un montón de fuerzas sobre el objeto, ¿ya? Esto se representa matemáticamente con sumar fuerzas sobre el objeto, la sumatoria de todas las fuerzas sobre cierto objeto, ¿ya? En cierta dirección, también se le conoce como fuerza neta a eso, ¿ya? La sumatoria de las fuerzas, pero no lo voy a escribir así porque no quiero que después se enreden y piensen que son las dos cosas lo mismo. No, esto es lo mismo que colocar fuerza neta, ¿ya? Sumar todas las fuerzas sobre un objeto. ¿Qué le va a provocar a este objeto? Le va a provocar que, por supuesto, que el objeto tiene que tener masa, un objeto masivo. Todos los objetos masivos van a ser afectados por la fuerza. ¿De qué manera? Acelerándose, ¿ya? Acelerándose en la dirección de esta fuerza neta, ¿ok? Entonces, hay algunas fuerzas que se oponen al movimiento, como el roce, ya que lo vamos a ver ahora, que esas fuerzas generan que el objeto se desacelere, ¿ya? O se acelere negativamente, también se le llama, ¿ok? Pero finalmente, si hablamos de todas las fuerzas sobre este objeto, entonces todas esas fuerzas van a provocar que el objeto se acelere, que cambie su estado del movimiento. ¿Ok? Esa es la otra forma de describirlo. Ahí me están preguntando, Matías está preguntando, la segunda ley se puede, por así decirlo, separarlo en las componentes. Claro, exactamente. Aquí, por supuesto que esta es una ecuación vectorial, ¿ya? Es una ecuación vectorial que ustedes, lo que vamos a hacer nosotras para analizar esta ecuación vectorial, ¿ya? Es que la vamos a separar, como bien mencionaba recién Matías, ¿ya? Que la vamos a separar en dos ecuaciones escalares, ¿ya? Una ecuación de todas las fuerzas, ¿ya? La sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Escalarmente hablando, en el eje X, ¿ya? Y vamos a analizar cómo este objeto masivo se acelera en esa dirección producto de toda la suma de las fuerzas sobre el objeto, y vamos a hacer lo mismo con las fuerzas en el eje Y y vamos a analizar cómo se acelera en el eje Y este objeto. ¿Ya? De esta ecuación vectorial vamos a trabajar escalarmente con sus componentes. ¿Ya? Súper bien, gracias por la acotación, Matías. ¿Ok? Ahí está nuestra segunda ley. Otra forma de describir la segunda ley que lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿ya? Que es la manera en cómo la escribió Isaac Newton cuando desarrolló sus principios del movimiento de los objetos, ¿ya? Es que en realidad lo que él pensó no fue la aceleración, sino que él presentó este segundo principio como un fenómeno que provocaba aquí la suma de todas las fuerzas sobre el objeto, provocaba un cambio, ¿ya? En la cantidad de movimiento del objeto, ¿ok? Provocaba que el objeto cambiara en el tiempo, ¿ya? Eso era algo bien interesante que descubrió Newton y lo pensó de esta manera, ya que eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando pasemos a la etapa de impulso, de choque, de colisiones entre partículas, vamos a trabajar con el momentum lineal, que es ese vector P que está ahí, ¿ya? Y el cambio en el tiempo de este vector momentum lineal se refiere a que el estado de movimiento de este objeto, ya por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser? Un auto, ¿ya? Un auto con cierta masa que está en el semáforo quieto, ¿ya? O no, no mejor un auto, no, una pelota de fútbol, ¿ya? Una pelota de fútbol que está quietecita en el pasto, en la cancha de fútbol, nadie la molesta, ¿ya? Está tranquila, y de repente alguien, un jugador viene o jugadora y le pega, ¿ya? A la pelota. ¿Qué va a pasar con la pelota? La pelota está
en cierto estado de movimiento, estaba tranquilita, ¿ya? Y de repente, producto de la fuerza del pie, que le ejerce el pie a la pelotita, cambia el estado de movimiento de esa pelotita y empieza a volar por los aires, ¿ok? Con cierta velocidad, acelerándose desde el reposo hasta cierta velocidad. Entonces, ese concepto de movimiento, ¿ya? Newton le colocó ahí un nombrecito y lo describió como momentum lineal del objeto, ¿ya? ¿Y cómo podemos provocar que cambie en el tiempo, que se genere un cambio en este estado del movimiento? Con la fuerza, ¿ya? Así lo presentó Newton, pero eso lo vamos a ver después más adelante, ¿ya? Por ahora, nosotros vamos a trabajar con el formato que está acá, ¿ya? A través de la aceleración, que es una forma más, ¿cómo decir?, más operativa para poder trabajar los cambios en los estados de movimiento de los objetos, ¿ya? Y la tercera ley, ¿ok? ¿De qué nos habla la tercera ley? ¿Ya? La tercera ley de Newton o principio, ya nos habla de lo que estábamos comentando anteriormente, de los pares acción-reacción. Ya ahí Newton se dio cuenta, descubrió, determinó, ya que todas las fuerzas vienen en parejas, ya, en pares. Todas las fuerzas son en pares. ¿Ya qué tipo de pares? Par, acción, reacción, así se llama. Par, acción, reacción. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es eso de los pares, de que vienen de pares? Porque es una interacción entre dos objetos, entre dos o más objetos. ¿Ya? Es decir, si tenemos un objeto solo, ya no sé, supongamos que aquí está el sol. Voy a poner con amarillo, ¿ya? Para que parezca sol. ¿Ok? Si tenemos aquí el sol, ya vienen de a pares. ¿Ok? Ahí. Si tenemos el sol solo, ¿ya? El sol solo genera un montón de cosas, el sol, ¿ya? Solito, en el espacio. ¿Ok? Pero si estuviese solo en el espacio este sol, ya, bueno, ahí estaría, no habría ninguna fuerza, no habría nada, estaría el sol solito generando campo gravitacional, ya, feliz. Ya, pero si de repente aparece un planeta o algo, ya no sé, un cometa por acá, ya por aquí hay un cometa, supongamos, ya, ¿qué le va a pasar? Aparece un cometa. ¿Qué le va a pasar al cometa? Inmediatamente va a generarse entre ambos objetos una interacción de tipo gravitacional, ¿ya? Representada por una fuerza gravitacional entre ambos objetos, ¿ya? Y la fuerza gravitacional es siempre atractiva. Es atractiva, siempre atractiva, gravitacionalmente atractiva. Es atractiva. Es decir, siempre estos dos objetos, el cometa con el Sol, van a atraerse mutuamente, ¿ya? Y bueno, como los cometas y los planetas y un montón de cosas cercanas acá, aquí a la vecindad nuestra, la vecindad espacial nuestra, son cosas que tienen una masa mucho más pequeña que el Sol, ¿ya? La masita del Sol es mucho más grande, ¿ya? Que la masita del cometa, entonces el cometa se va a ver atraído hacia el Sol. El Sol también se atrae hacia el cometa, solo que el Sol se va a mantener en la misma posición porque porque el Sol tiene una masa tan grande, ¿ya? Que en realidad su atracción va a ser más que nada como que va a agarrar al cometa, ¿ya? Y lo va a empujar hacia él, ¿ya? Y ese como empujón que le da el Sol al cometa, se conoce como interacción gravitacional. Y así con todas las fuerzas, ¿ya? Si ahora, por ejemplo, hablamos de cargas,
¿ok? Supongamos que hablemos de carga. Ya, una carga acá, otra carga por acá, se atraen. También es una atracción a distancia. ¿Cómo se atraen ambas cargas? O sea, si la carga está solita, ¿ya? Espérenme. Si la carga está solita, ya supongamos que aparece de repente una carga en una región del espacio. Y ahí hay una carga eléctrica. ¿Ok? Bueno, esa carga va a generar campo eléctrico, ¿cierto? Electrostático en toda la región y bueno, ahí va a estar, ¿ya? Y no va a pasar nada. Pero si de repente aparece por acá otra carga, ¿ya? Inmediatamente, de manera así como, ¡pum!, instantánea, va a generarse entre ambas cargas una interacción, ¿ya? Electrostática llamada fuerza eléctrica. ¿Ok? Solo porque hay dos cargas ahí. ¿Ya? Porque apareció otra de repente. Y esa interacción electrostática, a diferencia que la gravitacional, puede ser atractiva o repulsiva, dependiendo, electrostáticamente hablando, ¿ya? Dependiendo del signo de las cargas. ¿Ok? Si son positivas, si son negativas, ambas, si una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que nos quiere decir así como a grandes rasgos, de una manera muy simple, ¿ya? Esta tercera ley o tercer principio de Newton que nos dice ahí, nos declara que las fuerzas siempre son pares acción-reacción entre dos objetos que están interactuando. Ya son interacciones entre dos o más objetos, por supuesto. Si aparece otra carga por acá, ya claro, esa otra carga también se va a generar ahí otra interacción entre Eva que a la embarrada. ¿Ya? ¿Ok? Lo mismo con el Sol y los planetas. ¿Ya? También interactúa con todo, ¿ya? Y los planetas entre sí también interactúan, la Luna con los planetas, o sea, los satélites con los planetas, todo interactúa con todo, ¿ya? Pero la mínima cantidad de objetos que tenemos que tener para poder trabajar con fuerzas son dos, ¿ya? Porque es una interacción entre dos o más objetos. Esas son nuestras tres leyes. ¿Ven? Ahí están resumidas de una manera más concisa, ¿ya? Primera ley o principio: en ausencia de fuerzas, un cuerpo en reposo seguirá en reposo y un cuerpo en movimiento continuará en movimiento rectilíneo con rapidez constante, ¿ya? Segunda ley: si es que hay una fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas sobre el objeto, ¿ya? Vectorialmente hablando, aplicada sobre una partícula, esta va a adquirir una aceleración de acuerdo a la siguiente expresión matemática, ¿ya? Y finalmente la tercera ley o principio que nos dice que toda fuerza en la naturaleza posee un par de igual magnitud y dirección contraria, los pares acción-reacción, ¿ya? ¿Se fijan que hay un signo menos? ¿Por qué? Porque ese signo menos indica que la otra fuerza tiene igual magnitud, pero dirección opuesta a la primera fuerza, ¿ya? Ahí están nuestros pares acción-reacción. ¿Ok? Bueno, esto es ¿cómo se dice? Un repaso de introducción a la física. Acá, considerando estos tres principios, tenemos que construir nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Volvamos a la cajita que está en reposo, acuérdense, este era el ejemplo, cajita en reposo, ya tirada por una cuerda, pero la cuerda todavía no logra que la caja se mueva. Tenemos nuestro diagrama de interacciones, ¿cierto? Diagrama de interacciones. Tenemos después, vamos a tener nuestro inventario de fuerzas, por ahí estaba, lo habíamos hecho. Y finalmente vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Acuérdense que está en reposo la caja, ¿ok? De cuerpo libre, y también el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, le llamo yo. Algunas personas le colocan listo para el consumo y no sé, tienen como varios cambios de nombre, ¿ok? Y ahí está la fuerza que ejerce la cuerda sobre la caja. Después abajito la fuerza que ejerce el peso, que ejerce la tierra sobre la caja, que es el peso.
Y nos falta una fuerza que es la que ejerce el piso sobre la caja, ¿cierto? Esta, la que ejerce el piso sobre la caja, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa fuerza? Tenemos que revisar los principios de Newton. En este caso, tenemos un objeto en reposo, ¿ya? Tenemos un objeto en reposo. ¿Qué significa eso? Que todas las fuerzas sobre este objeto caja deben sumar cero. Ya la suma vectorial de las fuerzas debe ser igual al vector nulo. ¿Ok? De todas. Entonces la tercera fuerza, que es la del piso sobre la caja, debe tener una dirección tal que genere que todas las fuerzas se anulen entre sí, todos los vectores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué dirección debe tener esa dirección. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene esa dirección diagonal hacia arriba? Porque al descomponer esta fuerza, ya en sus componentes en el eje X, aquí estamos en el eje X, ya, y en su componente en el eje Y, ahí debería ser un poquito más grande la fuerza, porque la componente en el eje Y, ya esta tiene que anularse, ya no sé qué hice, anularse con la del peso, ya, y la componente en el eje X tiene que anularse con la de la cuerda. ¿Ya? Y así vamos a obtener una suma de fuerzas vectorial igual a vector nulo. O, lo que es lo mismo, la suma de fuerzas en X. Aquí estamos cambiando esta ecuación vectorial a una ecuación escalar, ¿ya? Debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, ¿ya? en los dos ejes coordenados, ¿ok? Por eso, porque tenemos la caja en reposo. ¿Ok? Solo por eso. Ahí, ¿ya? Ok, ya. Eso es lo que sabemos y conocemos desde introducción a la física. ¿Ya? Pero, bueno, y aquí hay un ejemplo de ejercicio, ¿ya? ¿Verdad? De ejercicio a velocidad constante, ¿ya? Para que ustedes este ejercicio, ejemplo, lo analicen, lo trabajen, lo vean, está con pauta, se apoyen con este ejercicio para poder después trabajar el informe, por ejemplo, y también para practicar, ¿ya? Para recordar, repasar conceptos de introducción a la física, ¿ya? Quiero que lo hagan en su periodo de estudio personal o colaborativo, en el horario que tienen asignado fuera de la clase, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora ya? Y esto sí que les va a interesar bastante, porque vamos a hablar de aceleración, ya que es algo nuevo, ya es un tema que no se vio en Introducción a la Física porque es algo que ya introducimos acá en este curso de 110, ya de mecánica, ¿ok? Modelo de dinámica, pero ahora con aceleración, ¿ya? Y además vamos a hablar de algo que sí que les interesa bastante para el laboratorio, que es la fuerza de roce, ¿ok? Entonces, fuerzas que ustedes conocen, que conocemos hasta el momento que hemos estado hablando: el peso, la tensión, la fuerza de contacto entre superficies como la normal y el roce, ¿ya? Fíjense que era algo que les comentaba a mis grupos de laboratorio, ¿ya? En el laboratorio le llaman roce cinético, ¿ok? Roce dinámico, ¿ya? Cinético o dinámico. Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, ¿ya? Cuando estén ahí, cuando estén indagando en el proceso de indagación sobre el roce dinámico, cómo calcularlo, dependiendo de qué libro utilicen o de qué bibliografía encuentren en internet, por ejemplo, o en otras fuentes de información, van a hablarles de, perdón, roce dinámico o roce cinético, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el peso es la manifestación de la fuerza gravitatoria entre cuerpos con masa, ¿ya? Es una interacción a distancia entre objetos masivos. La tensión es
una fuerza, ya una interacción de contacto entre cuerdas y objetos. Cuerdas, poleas, que las poleas, ¿qué son las poleas? Son un disco típicamente por el cual pasa una cuerda. ¿Ya? Entonces en el fondo son, van a ser fuerzas relacionadas con cuerdas. ¿Ya? Eso es una polea. Y otras fuerzas de contacto entre superficies, ya que son la normal y el roce, ya sea estático o dinámico cinético, ya como quieran decir. Entonces, magnitud de la fuerza de fricción o roce. También van a ver bibliografía donde le hablen de fricción y no roce. Es lo mismo, fricción, roce, ¿ya? Para efectos de este curso, vamos a considerar que es lo mismo. La magnitud de la fuerza de fricción o de roce entre superficies que se desplazan entre sí, ya está relacionada con la magnitud de la fuerza normal, de tal manera que hay mayor fricción cuando hay mayor fuerza normal, ya, entre las superficies. Este factor de proporcionalidad se conoce como coeficiente de fricción cinético. Ojo, aquí le están hablando específicamente de la fricción cinética, ¿ya? O lo que es lo mismo para efecto de este curso, dinámica, ya que es como dinámica, ¿ok? Entonces, aquí le están diciendo la magnitud de esta fuerza de fricción cinética o dinámica entre superficies que se desplazan, superficies que se desplazan entre sí, ¿ok? Es decir, cualquier superficie, lo que pasa es que ese desplazamiento es un movimiento relativo entre superficies, ¿ya? Por ejemplo, la cajita que tenemos que analizar en el laboratorio, ¿ya? La cajita que va bajando aquí por el plano inclinado, ¿ya? Va bajando ahí con cierta velocidad. Ya, la superficie, si le hacemos un zoom acá a la cajita, vamos a poder analizar esta superficie en la que tenemos que analizar. ¿Ya? Entonces, la cajita se mueve hacia abajo, entonces la superficie de la cajita, ¿no? La superficie de la cajita es la que está moviéndose hacia abajo, ¿ya? Y la superficie del plano se estaría algo así como moviendo hacia arriba. No es que se esté moviendo, pero es como se trabaja el movimiento entre estas superficies como un movimiento relativo entre superficies. Ya es como si el plano estuviese moviéndose hacia arriba mientras la caja se mueve hacia abajo. ¿Ya? No es que ocurra eso en la realidad, pero a eso nos referimos con movimiento relativo entre estas superficies, ¿ya? O que se desplacen entre sí, ¿ok? Entonces, superficies que se desplazan, está relacionada con la magnitud de la fuerza normal, ¿ya? Entre las superficies, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿cierto? Nuestro peso de la cajita, ¿ya? Vamos a tener aquí el roce o fricción cinética, ¿ya? O dinámica, ¿ok? Y vamos a tener, por supuesto, que nuestra normal, que es otra de las fuerzas de contacto entre superficies que se están tocando, ¿ya? Y la fuerza de fricción va a depender de la fuerza de fricción dinámica o cinética va a depender de nuestra fuerza normal, ¿ya? Su magnitud, ¿ok? Mayor fricción cuando hay mayor fuerza normal entre las superficies en contacto, ¿ok? Por eso que cuando cambiábamos en el laboratorio la superficie de contacto entre el bloquecito, el juguete y el plano, nos iba a variar esta fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tanta normal va a haber entre el pegamento y la tabla, o entre la cinta adhesiva y la tabla, o entre la superficie del juguetito y la tabla. ¿Ya? Van a haber distintas normales entre esas superficies porque las características de las superficies son distintas. ¿Ok? Entonces, este factor de proporcionalidad se conoce como coeficiente de fricción cinético o dinámico.
ya también se le llama así. Aquí, nuevamente, estamos hablando específicamente de la fricción cinética o dinámica, ¿ya? No estamos hablando de la otra fricción que ya vamos a hablar de ella. Ese factor de proporcionalidad ya se conoce como coeficiente de fricción cinético o dinámico, también le llaman dinámico, ¿ya? Dinámico. ¿Ok? S mu sub K. Y bueno, aquí está nuestra expresión, ¿ya? Ahí está nuestra expresión. Lo voy a colocar con verdecito ahí, ¿ya? Nuestra relación entre la fuerza de fricción cinética, ¿ya? O dinámica, y la normal entre las superficies en contacto. De tal manera que la expresión para la fuerza de fricción dinámica o cinética va a estar dada por esta ecuación. Ya aquí está nuestro coeficiente de fricción dinámico o cinético, que es nuestro factor de proporcionalidad, ¿ya? Entre la relación entre la normal de las superficies y la fuerza de fricción dinámica entre las superficies. ¿Ya? Alguien me está preguntando ahí, Matías. ¿El coeficiente de fricción es posible calcularlo? Ya, sí, pero normalmente el coeficiente de fricción lo dan ustedes para distintos materiales, van a tener tablitas, ¿ya? Por ejemplo, cuando consulten en los libros, en el libro guía del curso, en el libro de magnitudes físicas que les mostré yo en el laboratorio, que se trabajaba mucho en Introducción a la Física, este libro, miren, les voy a mostrar. Ya, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Ya aquí estamos en la biblioteca digital USM, que ustedes con su correo institucional pueden ingresar. Era algo que les comentaba a mis grupos de laboratorio. Ya tenemos varios libros, el típico libro que es del curso, que es el CR-Semansky, ya, donde les colocan tablas de coeficientes de fricción estático y cinético, ¿ya? Tablitas. ¿Por qué? Porque para obtener el coeficiente de fricción estático o cinético tenemos que entrar a analizar las características microscópicas entre los materiales, ¿ya? También hay ahí involucrado un ángulo, también el ángulo de inclinación y un montón de cosas. Entonces, normalmente lo que se hace, como en este curso no trabajamos con la parte microscópica de los movimientos, ¿ya? Y de las interacciones entre los objetos, entre las superficies, perdón, de contacto. Entonces se les colocan ahí tablas de coeficientes de roce o de fricción estático y cinético. Ya también tienen este libro, que es el libro Guía de Introducción a la Física, que es muy bueno, porque de hecho se utiliza, incluso llega hasta fuerza eléctrica y campo eléctrico, ¿no? Si es bien, bien, no sé si, creo que ve todo, no recuerdo bien hasta dónde. Vamos a ver, alguien me quería preguntar algo. ¿No? ¿Nadie? Ya. Vamos a ver aquí, no quiero ver los capítulos, lo que quiero ver es acá, espérenme. La primera página donde está, aquí está, ya aquí tenemos, ven, mire, este libro que es súper bueno, realizado por profesores de la universidad, ¿ves? Luciano Laroz, Nicolás, y el profe Gonzalo Fuster, ¿ya? ¿Qué tiene? Tiempo y distancia, ustedes lo trabajaron en Introducción a la Física, ¿ya? Con este libro. Tiempo y distancia, descripción del movimiento, masa y densidad, temperatura y dilatación, ya esto es para 130 después, fuerzas, ven todo lo que es fuerza, es maravilloso, hasta ley de gravitación universal, ven, o sea, una cosa espectacular. Y movimiento de planetas y satélites, interacción electrostática, ya llega hasta la interacción electrostática, ley de Coulomb. Súper, súper bueno el libro, ya, entonces, ustedes lo tienen. De ahí pueden, deberían aparecerles por ahí algunas tablas sobre coeficientes. Si no, está el CR-Semansky también, donde tienen aquí sí que sí aparecen tablas, ¿ya? Para el coeficiente de fricción. ¿Ok? Así que mejor yo les recomiendo que vayan a la tabla, porque estarlo calculando, tendrían que conocer el valor de la normal y el valor del roce, por ejemplo, para poder calcularlo, ¿ya?
Claro, lo más probable, pues Matías, que estaban preguntándome ahí, Matías, que si que en el lab tienen que buscar datos en tabla. Bueno, sí, es que hay una parte en el laboratorio que les piden determinar la fuerza de fricción dinámica en cada uno de los videos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo la van a determinar? Entonces, esa parte está relacionada con un proceso de indagación, donde tienen que buscar bibliografía, que después tienen que incluir en su informe. Ya pueden, bueno, aquí revisar después esta clase, porque ya veamos lo del coeficiente de fricción. Bueno, y después hablan del peso, ¿ya? Eh, Pueden utilizar estos apuntes de clase, ya la presentación como su bibliografía, la indagación en el libro guía del curso, lo que hayan descubierto, ya pueden poner una tablita si gustan, ya no es que tengan que hacerlo, tampoco es un informe cortito, ya ahí guíense por el instructivo del laboratorio para poder desarrollar su informe. ¿Ok? Hay una parte en el instructivo en donde les piden determinar la fricción dinámica o cinética, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Bueno, partiendo con el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ustedes van a adquirir datos de ángulo y también de aceleración, ¿cierto? Van a poder adquirir con el programita, ¿cierto? La aceleración que adquiere este objeto, ¿cierto? En esta dirección, ¿ya? Le vamos a poner X. Y el ángulo, eso van a ser sus datos. Y con eso ustedes pueden trabajar aquí, hacer el diagrama cuerpo libre y después analizar esta situación, por ejemplo, con, aquí lo vamos a colocar, con sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. ¿Y qué pasa en el eje Y? Acuérdense, y esto también lo saben de introducción a la física, rotemos nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Alineemos nuestro eje X, que yo me imagino que ya lo hicieron en el programa, con la dirección tangencial al plano y nuestro eje Y normal al plano, ¿ya? Ya, tienen que ser cortitos los informes, capacidad de síntesis, capacidad de síntesis. Tampoco se les pide que construyan o confeccionen un informe gigantesco, súper elaborado, si es algo simple, no les vamos a exigir ni vamos a estar meticulosamente analizando cada una de las frases que incluyan en su informe. No, 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 no. ¿Ya? Ah, ya, si son hartas fotos, maravilloso. Ahí sí. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa en el eje Y en este movimiento? ¿Qué me puede decir? Fíjense, yo lo que hice fue alinear los ejes, ¿ya? Rotarlos, ¿ya? Cosa de que nuestro eje Y sea normal al plano y nuestro eje X sea tangente al plano, inclinado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas en el eje Y? ¿Qué pasa con la aceleración en el eje Y, que es el eje normal al plano? ¿Cómo decirlo? Esta cajita se acelera en esta dirección, normal al plano, hacia arriba o hacia abajo, se está acelerando en esa dirección normal al plano. ¿Sí o no? Ya. Ok, la cajita se está acelerando en dirección normal al plano, letra A sí, letra B no. Ya vamos con la pol. Ya, ahí se envió. ¿Sí o no? ¿Se está acelerando en la dirección, en el eje Y, que es la dirección normal al plano? Piénsenlo. ¿Está peleado? Vamos, vamos, rápido, que ya tenemos que terminar. Y quiero hablarle un poquito, alcanzar a hablarle en lo que nos queda de tiempo del roce. Está peleado, se está acelerando en la dirección normal. ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo?
En el fondo es eso. Si se acelera en esa dirección, tiene que moverse en esa dirección. ¿Ya? Si está moviendo la caja en la dirección normal al plano. Ya. Miren las preguntas que me hacen, ¿ah? ¿Dónde se repite el ángulo? Ya. Ok, miren, 16 personas me respondieron, el 80% de ustedes me respondió y estuvo peleado, ¿ok? Estuvo peleado, ¿ya? Se entiende, ¿ok? Se entiende. Este objeto en esa dirección normal al plano no se está moviendo, no está ni subiendo ni bajando, no se está acelerando en esa dirección. Ya, la respuesta aquí correcta es que en la dirección normal al plano, ¿ya? Era, a pesar de eso, igual ganó por poco, la letra B, ¿ok? En esa dirección no se está acelerando nuestro objeto, solo se está acelerando en la dirección X, que es la dirección tangente al plano. Por lo tanto, esta aceleración acá va a ser 0, ¿ya? Entonces, en el fondo vamos a tener aquí una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, que esto es introducción a la física, ¿ya? Así que no hay nada nuevo bajo el sol aquí en esta coordenada en el eje Y. Ya en la coordenada en el eje X van a tener que analizar de la siguiente manera. ¿Ya? O sea, aceleradamente los movimientos. ¿Ya? Y esto es algo que les va a tocar hacer algo de indagación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Todas las fuerzas acá, en esta dirección, que tendríamos una fuerza aquí, ¿cierto? Vamos a descomponer nuestro peso, que era a propósito de la pregunta de Matías, ¿ya? Que donde se repetía el ángulo para el peso, ¿ya? Y ahí alguien me estaba comentando por interno la PJ Tongo. ¿A dónde dice PJ Tongo? ¿Dónde dice PJ Tongo? PJ Tongo, ¿qué representa? ¿A dónde está PJ Tongo? Ya, ahí descríbame bien eso. Ya, eso es, descompongamos. Ya hagamos la descomposición. Tenemos aquí la descomposición de nuestro peso, ya en su componente normal al plano y en su componente tangente al plano. ¿Dónde se repite el ángulo de inclinación? Acá, pum. ¿Ya? Se repite ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Colocar todas las fuerzas. ¿Ya? Vamos a colocar, ojo, algo súper importante. Yo sé que aquí está como muy rayado esto, ¿ya? Pero para que ya vayan practicando. La dirección de la aceleración, en este caso, ustedes la tienen que elegir. Yo voy a elegir que mi dirección de la aceleración es hacia abajo, ¿ya? Paralelo al plano, inclinado, y dirección bajando, ¿ok? Voy a borrar un poquito esta parte porque quiero colocarla de mejor manera, que se vean bien. Ya tenemos aquí nuestras superficies en contacto, ¿cierto? Vamos a descomponer ya nuestro peso en su componente en el eje normal, ya en el eje Y, y su componente en el eje X, tangencial. Este ángulo de inclinación se repite ahí, eso es que geometría, ya geometría básica. Entonces, todas las fuerzas que estén en el eje X, ya que está rotado, todas esas fuerzas, el signo de esa fuerza va a depender de la dirección de nuestra aceleración. ¿Ya? Nosotras elegimos, yo en realidad particularmente elegí mi aceleración en el eje X en esa dirección, bajando. Por lo tanto, todas las fuerzas que estén en esa misma dirección de la aceleración van a tener signo positivo y todas las fuerzas que estén en dirección opuesta a la aceleración van a tener signo negativo, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la fricción dinámica o cinética,
se opone a la aceleración, así que va a tener signo negativo, más nuestro peso, seno del ángulo, ¿cierto? Cateto opuesto al ángulo, con signo positivo porque está en la misma dirección, ¿ya? Que nuestra aceleración en el eje X. Y eso iguala la masa del objeto por su aceleración en el eje X. Que esta ustedes la van a obtener del programa, ¿ya? ¿Ok? El peso también lo van a obtener del programa cuando masen programa. Y el ángulo también del programa. Entonces, después lo único que hay que hacer es, y esto sí que lo saben hacer desde mucho tiempo, despejar nuestra fricción, ¿ya? ¿Ok? Para determinar en cada uno de los videos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué, en el eje Y? ¿Qué vamos a obtener en el eje Y? De hecho, pueden encontrar el coeficiente de roce, que era lo que me preguntaba alguien por allá. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en el eje Y? Vamos a hacer lo que pasa en el eje Y. En el eje Y no tenemos aceleración, entonces vamos a tener sumatoria de fuerza igual a 0. Ya vamos a tener normal, ya asumamos que la dirección positiva va a ser hacia arriba, ¿ya? Y dirección negativa va a ser hacia abajo, ¿ya? Del eje Y. Normal menos peso coseno del ángulo, ¿cierto? Cateto adyacente al ángulo igual a 0. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a obtener nuestra normal, ¿ya? Igual a ta, 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 ta. Y podemos reemplazar esa normal acá, porque sabemos que el coeficiente de fricción cinética va a estar representado por el coeficiente de roce cinético por la normal, reemplazamos la normal ahí, y podemos despejar después nuestro coeficiente de roce, y hasta podemos encontrarlo y lo podemos comparar con las tablas, por ejemplo, que encontremos por ahí por internet, por los libros, ya podemos comparar a ver el coeficiente que yo encontré, es igual al coeficiente que me aparece en la tablita del libro, pueden hacer esa comparación si gustan, ya nadie les va a exigir que hagan esa comparación, ya si ustedes quieren lo pueden colocar, ok, pero no se les va a exigir que hagan una comparación del coeficiente de roce que ustedes obtengan con el de una tabla, de un libro, no, ya, eso, ok, chiquillos, chiquillas, y bueno, no alcanzamos a hablar un poco más profundamente de la fricción, pero como yo les voy a mandar esta presentación, aquí hay todo un detalle ya extraído de nuestro libro guía Cierce-Mansky sobre la fricción, caso estático y caso cinético o dinámico. Ya hay hasta un gráfico para que ustedes lo vean, lo revisen, lo lean, lo piensen, lo discutan con sus compañeros o compañeras de trabajo, ¿ya? Y si tienen más dudas al respecto me pueden comentar, ¿ya? Me pueden mandar correíto, ¿ok? Se los voy a mandar ahora. Voy a stop share.